Continuemos con la integración de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante el uso de series. Veamos a continuación de qué manera podemos nosotros construir soluciones periódicas. En este caso, voy a utilizar un concepto que ustedes lo van a ver con mayor profundidad en su próximo curso de métodos de la física matemática. Sin embargo, les voy a dar las pautas necesarias para aplicarlo. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente: sea la siguiente ecuación. Una ecuación de segundo orden, y2' más un p1y' más un p sub 2y. Esto igual a f de x. Voy a escribir 1 acá. Aquí nosotros vamos a decir de que estas dos magnitudes p sub 1 y p sub 2 son constantes. Y este es justamente lo más importante de esta parte, esta función f de x es una función con periodo 2pi. Más adelante, cuando desarrollen ustedes este método de forma completa, van a encontrar, van a poder ampliar este concepto del periodo o cambiarlo. Nosotros nos vamos a mantener ahora en periodo 2pi. Entonces, si nosotros tenemos que esta función es periódica, es lógico que nosotros busquemos la solución en forma periódica. Ahora, nosotros en el método que venimos desarrollando tenemos de que esta f de x lo desarrollamos en una serie de Taylor y tendríamos un x sub 0 más la f' de x evaluado en x igual a x sub 0 por x menos x sub 0 más la segunda derivada de x evaluado en x igual a x sub 0 sobre 2 factorial, x menos x sub 0 al cuadrado y así sucesivamente. Pero aquí en este desarrollo en series de Taylor, nosotros no podemos analizar o estudiar el comportamiento periódico. Pero sí nosotros tenemos un sistema de funciones, y ustedes lo han visto en álgebra lineal, un sistema de funciones que es periódico. Y nosotros estamos hablando de las funciones seno de x y coseno de x. Entonces, nosotros en lugar de utilizar este desarrollo, vamos a utilizar otro desarrollo, en el cual las funciones ya no van a ser estas funciones estas potencias de x, sino van a ser funciones periódicas de x. Jóvenes, ¿este concepto está claro? Por favor, necesito una confirmación. Sí, profesor. Creo que tiene un nombre. Tiene un nombre, ahorita les voy a decir el nombre. Entonces, vamos nosotros a decir lo siguiente. Vuelvo a repetirme, este es un tema que no voy yo a hacerlo a profundidad, es motivo del curso posterior, pero me parece pertinente utilizarlo de manera práctica y puntual. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. Si la función f de x, que es periódica, permite un desarrollo en forma de serie, y aquí viene el nombre,
de serie de Fourier. Es decir, si nosotros podemos decir de que esa f de x va a ser igual, aquí hay un a sub 0 sobre 2, esa es la forma, jóvenes, vuelvo a repetir el porqué de esto, no lo vamos a explorar en este momento, sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito, y aquí tenemos el a sub k, coseno de kx, más b sub k, seno de kx. Jóvenes, ustedes ya han visto de que en su curso de álgebra lineal, porque es uno de los tópicos que se muestra, de que el coseno de kx y el seno de kx son funciones independientes entre sí y además son funciones ortogonales. ¿Está bien? Esto es 2. Donde, y vamos a poner en este caso lo siguiente, el a sub 0 es igual a 1 sobre 2 veces pi, integral desde 0 hasta 2pi, f de x, d de x. El a sub k va a ser igual a 1 sobre pi, integral desde 0 hasta 2pi, f de x, coseno de kx de dx, y el b sub k es igual a 1 sobre pi, integral desde 0 hasta 2pi, f de x, seno de kx de dx. Este conjunto de coeficientes es 3. Entonces, aquí parte la complejidad de este método o de estas soluciones, consiste en hallar estos coeficientes, pero eso lo veremos en su momento. Jóvenes, ¿esto está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Está claro. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos esto. Bien, entonces, si es que el f de x puede ser expresado en esta que se llama serie de Fourier, nosotros es lógico que vamos a buscar la solución en una forma parecida. Entonces, buscamos la solución de la siguiente forma. Vamos a decir de que nuestro y de x debe ser igual a un a sub 0 sobre 2 más la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito a sub k coseno de kx más b sub k seno de kx. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar 4 y 2 en 1 y vamos a igualar los coeficientes que acompañan al coseno, al seno y al término independiente. ¿Está claro? Entonces, reemplazamos 4 y 2 en 1 e igualamos los coeficientes de seno de kx, coseno de kx y el término independiente. Con lo cual obtenemos un sistema de ecuaciones que nos permite hallar estos coeficientes.
En primer lugar tenemos el A sub 0 por P sub 2, va a ser igual a sub 0. Vamos a tener el A sub K, y aquí vamos a tener P sub 2 menos K al cuadrado, más P sub 1 al cuadrado, K al cuadrado. Jóvenes, ustedes por favor verifican estos cálculos. Y aquí tenemos P sub 2 menos K al cuadrado, A sub K, menos P sub 1, K, B sub K. Esto para acá, que va desde 1 hasta el infinito. Un momentito, esta era la fórmula, la expresión número 5 es esta. A esta le vamos a llamar 6. Y para B sub K vamos a tener prácticamente lo mismo por la forma en que participan en la expresión y por el hecho de que el seno y el coseno tienen derivada cíclica también. La segunda derivada del seno es menos seno, segunda derivada del coseno es menos seno. Entonces su participación es simétrica acá. P1K, A sub K. K igual a 1, 2 y así hasta el infinito, 7. Muy bien, entonces nosotros tenemos estas expresiones. De aquí, lógicamente, ya podemos nosotros comenzar a ver qué posibles valores o soluciones tienen estos coeficientes. Entonces vamos a comenzar este análisis de estas expresiones o estas relaciones 5, 6 y 7. En primer lugar, si, comencemos con 5, el P sub 2 es diferente de 0, entonces, como es evidente, simplemente despejando, tenemos que el A sub 0 es igual a A sub 0 sobre P sub 2. Donde el A sub 0 se halla por la expresión que nosotros tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos un resultado. Ahora, si el P sub 2 es igual a 0, si el P sub 2 es igual a 0, significa que para que se cumpla la condición de que el A sub 0 sea igual a 0, es decir, de que aquí este A sub 0 sea 0, significa que no hay término independiente. Pero fíjense en lo siguiente, si P sub 2 es igual a 0, significa que esta parte es igual a 0. ¿Está claro? Entonces no hay término independiente, o tengo solo segunda derivada y primera derivada. Significa que en ese caso, ¿está bien? En ese caso, nosotros vamos a tener de que el A sub 0 es una constante arbitraria. ¿Está bien? Va a ser porque cualquier constante arbitraria, cuando esto es 0, cuando yo tomo su primera o segunda derivada, se va a hacer 0. ¿Está claro? Y el A sub 0 es igual a 0. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Significa, aquí, esto lo voy a poner un poco abajo. Primero voy a poner, entonces, se debe cumplir que el A sub 0 es igual a 0. Si no se cumple esto, entonces no hay solución. Y se obtiene que, y aquí si viene esto que había puesto, el A sub 0 es una constante arbitraria. Jóvenes, ¿esto quedó entendido? Por lo tanto, si el P sub 2 es igual a 0 y el A sub 0 minúscula es diferente de 0,
no existe solución periódica. No existe solución periódica. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profesor, disculpe, una consulta. ¿Cómo en la página anterior no me quedó claro cómo haya A sub 0, A sub K y B sub K? Estas son expresiones que en este momento ustedes lo van a tomar solo como fórmulas, ¿está claro? Estos son los coeficientes de Fourier. Esto lo van a ver ustedes con mucho detalle en su siguiente curso. ¿Está bien? Ahora solo lo vamos a utilizar. Ahora, si quieren, a ver, rápidamente les explico cómo salen. Ustedes saben de álgebra lineal que las funciones coseno y seno son independientes. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Por ejemplo, multiplico f de x por el seno de kx a ambos lados. Esto va a ser igual a, vamos a tener a sub 0 sobre 2 seno de kx más la sumatoria a sub k coseno de kx, voy a poner m acá, m, seno de mx, b sub k, seno de kx, coseno o seno de mx, integro con respecto a x todo esto, y por ortogonalidad esto es 0, ortogonalidad esto es 0, y aquí lo que voy a tener es que esto me va a dar la norma. ¿Está bien? Entonces de esta manera, y la norma como tengo de 0 a 2pi, nos va a dar este coeficiente. ¿Está claro? De esa forma es que se hallan los coeficientes, utilizando la ortogonalidad de estas funciones. Pero vuelvo a repetir, eso es algo que ustedes van a ver con mucho detalle en su próximo ciclo. En este momento lo vamos a utilizar como fórmulas que simplemente se cumplen. ¿Está claro? Profesor, este tipo de ecuaciones también se pueden resolver por fórmula de Green. Por, No sé si tiene por la función de Green. no te entiendo qué función. O sea, ese tipo de ecuaciones sí se pueden resolver usando la función de Green. Ah, de Green. Claro, pero también para solucionar la función de Green necesitan el sistema de funciones de ecuaciones fundamentales y hallar su desarrollo. ¿Está bien? O sea, definitivamente sí se puede. Solo que le estoy ahora viendo otro método más, ¿está claro? Asociado al desarrollo en series. Ahora, no siempre es sencillo hallar la función de Green. Bien, entonces, continuemos, jóvenes, continuemos. Entonces, lo primero de esta ecuación 5, nosotros vemos primero si el P sub 2 es diferente de 0, no hay ningún problema. Si el P sub 2 es igual a 0, tenemos que calcular el A sub 0 y tiene que salir 0. Y en ese caso, este coeficiente es constante. Si obtenemos que el A sub 0 sale 0 con P sub 2 igual a es diferente 0 con P sub 2 0, no existe solución periódica, y entonces ahí pueden comenzar a buscar la función de Green. ¿Está claro? O utilizar algún otro método, pueden utilizar también variación de parámetros. Entonces, ya el método que ustedes van a utilizar puede ser cualquiera de lo que hemos hecho antes, y si los que hagamos más adelante también nos sirven. Este es solamente, les estoy mostrando un método adicional. Muy bien, jóvenes, continuemos. Ahora pasemos a las ecuaciones 6 y 7. Veamos entonces lo siguiente. Sí. A ver, voy a colocar aquí, vamos a ver, voy a poner 5. Ahora aquí voy a poner 6
y 7, para que ustedes cuando vean se den cuenta de que ya estamos pasando a otra ecuación. Entonces, si en 6 y 7 nosotros tenemos que P sub 1 es diferente de 0, ¿está bien? ¿Qué significa? Jóvenes, esto, si yo le quito el P sub 1, tengo la ecuación del movimiento armónico, ¿está claro? Un movimiento armónico forzado. Entonces, si el P sub 1 es diferente de 0, esto es el término que nos incluye la fricción del medio, la resistencia del medio y lo que hace que el movimiento sea amortiguado. Entonces, si el P sub 1 es diferente de 0, aquí voy a poner significa que el sistema está amortiguado, ya sea por la resistencia del medio, ya sea porque existe fricción, algún factor existe, ¿está claro? Entonces, 6 y 7 son solubles y vamos a obtener las siguientes expresiones. El A sub K va a ser igual, jóvenes, simplemente se despeja, todo esto pasa a dividir a esto que está acá y vamos a tener P sub 2 menos K al cuadrado, A sub K menos P sub 1 K B sub K sobre P2 menos K2 o K, disculpen, K al cuadrado y esto al cuadrado más P sub 1 al cuadrado K al cuadrado. Y tenemos el otro término, es prácticamente lo mismo, así que vamos a ahorrarnos un poquito de trabajo. Este es B sub K y lo único que está cambiando es que esto en lugar de ser menos es más, este que está aquí, y lo demás se mantiene exactamente igual. Entonces esta es nuestra ecuación número 8. Bien, entonces aquí ya hemos hallado donde este A sub K y el B sub K se hallan según las expresiones que hemos visto anteriormente. ¿Está bien? Esto si es que el P sub 1 es diferente de 0. Si este P sub 1 es igual a 0, es decir, no hay fricción o resistencia del medio en este proceso que es del tipo armónico, entonces estas expresiones 6 y 7 toman la siguiente forma. Jóvenes, si el P sub 1 es igual a 0, estos términos se van y estos términos se van. ¿Está claro? Por lo tanto, nosotros tenemos que el A sub K por P2 menos K al cuadrado es igual a A sub K y tenemos que el B sub K por P2 menos K al cuadrado es igual a B sub K. Y esta es nuestra ecuación número 9. Entonces vamos a analizar esto. En este caso, nosotros tenemos dos casos. Caso 1, si es que el P sub 2 es diferente de K al cuadrado. Este es el caso más sencillo y nosotros tenemos simplemente de que el A sub K es igual a K sobre P sub 2 menos K al cuadrado y tenemos que el B sub K es BK sobre P sub 2 menos K al cuadrado. Listo. Donde este A sub K y B sub K se hallan con las expresiones que hemos visto
anteriormente. En este caso existe solución armónica. ¿Está bien? Entonces, o existe solución periódica. Primer caso. El segundo caso, caso 2, que para algún K sub 0 se cumple de que P sub 2 es igual a K sub 0 al cuadrado. Jóvenes, esto significa que P sub 2 no es igual a ningún K al cuadrado, y tengan en cuenta que el K recorre valores desde 1 hasta el infinito. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros tenemos que el P sub 2 es igual a alguno. Por ejemplo, que el P sub 2 es 9. El P sub 2 es 144. Entonces, hay un valor, el K sub 0. Si este es 144, para el K sub 0, 12. Entonces, esto se cumple y no puedo utilizar esta forma. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos esto, de manera análoga a este caso, debemos de exigir lo siguiente. Entonces se debe cumplir que el A, K sub 0, que es igual a 1 sobre pi, integral desde 0 a 2pi, f de x, coseno de K sub 0, x de dx, sea igual a 0, y b sub K sub 0 igual a 1 sobre pi, integral desde 0 hasta 2pi, f de x, seno de K sub 0 x de dx, sea igual a 0. ¿Está claro? Para que exista solución debe de cumplirse esto. ¿Está bien? ¿Esto está entendido, jóvenes? Ustedes, cuando han visto el movimiento armónico simple, cuando estos K nos están representando un poco las frecuencias propias que tiene el sistema. Entonces, si tenemos de que el P sub 2 coincide con un K sub 0, y de nuevo, el P sub 2, ¿qué cosa? Es la frecuencia propia o la frecuencia libre. ¿Está bien? La frecuencia libre. Y este K sub 0 nos está diciendo las frecuencias, en este caso que hay amortiguación, y que es un movimiento forzado. Entonces nosotros, a estos casos de coincidencia de la frecuencia externa con la frecuencia propia, la frecuencia libre, ¿cómo se le conoce, jóvenes? ¿Qué fenómeno se da cuando hay esa coincidencia de frecuencias? Resonancia. Entonces, significa esta condición que en la composición, entendiendo composición como la suma o el desarrollo de estas funciones armónicas, en la composición de la función f de x no deben estar presentes los términos resonantes. Los términos resonantes. Y en este caso, porque si están los términos resonantes, tenemos un sistema, jóvenes. Ustedes saben que cuando hay resonancia, esto se va al infinito, y si se va al infinito, entonces no tenemos una solución. Entonces no deben estar los términos resonantes,
Y en este caso, nosotros vamos a tener que estas ecuaciones 10 se convierten en A K sub 0 por 0 igual a 0 y B K sub 0 por 0 igual a 0. Por lo tanto, al igual que en el caso con P sub 1 igual a 0, nosotros tenemos que A K sub 0, B K sub 0 son constantes arbitrarias. ¿Está bien? Son constantes arbitrarias. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Y podemos nosotros comprobar, jóvenes, de que si P1 es igual a 0 y P sub 2 es igual a K sub 0, ¿está bien? Un K sub 0 al cuadrado, siempre en la composición del f de x va a haber términos A sub 0 coseno de K sub 0 x más BK sub 0 seno de K sub 0 x. Yo les pido de que ustedes reemplacen esto aquí cuando el P sub 1 es igual a 0 y el P sub 2 es igual a K sub 0 al cuadrado. Y verifiquen de que esto es realmente solución, es decir, que pongan de que el f de x es igual a esto y van a encontrar de que realmente siempre está presente, siempre es parte de la solución. ¿Está claro? Muy bien. Tenemos entonces este caso cuando es igual. En caso 2. Ahora, los otros términos se hallan con esta fórmula, ¿está claro? Los otros términos, o sea, para los K sub 0 o los K diferentes de K sub 0, los otros términos se hallan con esta fórmula 10. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, si por lo menos uno de estos, AK sub 0 o BK sub 0, es diferente de 0, entonces no hay solución armónica. ¿Está bien? A ver. Voy a hacer un poquito de espacio aquí para ese como comentario, ponerlo aquí mismo. Si al menos uno de este A K sub 0 o B K sub 0 es diferente de 0, entonces no existe solución periódica. Bien, entonces, jóvenes, estos son todos los casos que nosotros tenemos en la construcción de soluciones periódicas. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, Sí, dígame. para que haya solución, entonces, al menos uno de ellos tiene que ser 0. Los dos tienen que ser Cero, 0. Los dos tienen que ser 0 cuando el P sub 1 es igual a 0 y el P sub 2 es igual a un K sub 0 al cuadrado, entonces estos dos tienen que ser 0 para que haya solución periódica. ¿Está bien?
si al menos uno de ellos es diferente de 0, es decir, no se cumple esta o no se cumple esta, entonces no hay solución periódica. Bien, entonces, lógicamente, esto nosotros en esta parte del curso lo vamos a utilizar de una forma bastante resumida. Vuelvo a repetir, esto lo van a desarrollar con mucho mayor profundidad y van a ampliar inclusive los límites, van a cambiarlos y van a tener otros desarrollos y van a ver los criterios de convergencia, es decir, cuándo realmente estas series son convergentes, cuándo el f de x se puede desarrollar. Nosotros vamos a usarlo de forma bastante reducida, pero quería mostrarles estas soluciones armónicas cuando la función es periódica, que también podemos utilizar series, pero ya no series de potencias, sino estas series de Fourier.